el golem. Hoy hablaremos sobre el Aleph. Entramos a conversar sobre el Aleph, ¿cierto? La Ujú. semana pasada estuvimos charlando sobre el golem, se llegaron a unas conclusiones interesantes, miramos unas simbologías concurrentes en Borges que se siguen viendo, temas como el infinito, sobre todo el laberinto, la paradoja, el sentido de verosimilitud. Son aspectos muy importantes y recurrentes para comprender la obra de Borges. Entonces, yo quiero empezar el café de hoy con una cita de una súper intelectual contemporánea que me encanta, que se llama Beatriz Sarlo. Ella dice, Beatriz Sarlo, S-A-R-L-O-S, Sarlo. Entonces, retomo. El día de hoy queremos conversar sobre el Aleph. Vamos a iniciar con una cita de Beatriz Sarlo. Dice así: sus narraciones son resúmenes de una fuerza sintética increíble que disparan al lector a la historia de la filosofía y a la filosofía de los asesinos, a visiones poéticas del universo y a la empatía emocional con este hombre que encontró en sus faltas la torpeza social, la ceguera, la tendencia a la fantasía y sobre todo su poder expresivo. Son palabras de Beatriz Sarlo sobre Jorge Luis Borges. Vamos a iniciar con esta cita porque todo ese universo borgiano nos sugiere una entrada al mundo de la fantasía, pero a través de la historia, a través de la erudición, a través del pensamiento contemporáneo, mucho, mucho más allá de cualquier instancia, porque los temas que ocupan a Borges son los temas que mencionábamos, el universo, el infinito, son temas recurrentes en él. Entonces, es muy interesante cómo Borges en sus textos hace siempre una especie de estructura narrativa que nos lleva por un laberinto a pensarnos esos más allá de la realidad y ese mundo imaginario, pero verosímil, que nos implica un pensamiento profundo sobre la existencia, sobre la condición humana y sobre todas estas preguntas que se han hecho las personas que habitamos esta tierra durante tantos años. ¿Sí? Entonces él se plantea todo esto y el Aleph es un motivo que él encuentra para reunir en un texto todos estos interrogantes. Hay que tener en cuenta que Aleph en sí mismo tiene un significado. Es la primera letra del alfabeto hebreo. Es un símbolo del principio, del habla y de las lenguas. Entonces, en este sentido podría decirse que es como la primera letra que aparece en la lengua, según la Cábala, en la lengua humana. Eso es importante si pensamos en esta simbología de Borges y en este interés que él tiene, que es muy profundo por esta religión. A él le parece súper interesante, tiene una constante mención de esta religión en los distintos textos que hemos leído, que hemos abordado, y me parece que allí hay que hacer un análisis más profundo. Ojalá si alguno de ustedes ha abordado esa parte, pues no la pueda compartir. Yo la he abordado, pero en función de los textos que hemos leído. Entonces, tendríamos que hacer pues un estudio un poco más profundo para poder mencionar cuál es realmente ese interés de Borges por esa constante reiteración sobre este aspecto. Entonces, creo que tiene que ver con ese sentido de infinito, de universo, ¿sí? De una visión más amplia que la terrestre sobre el mundo.
¿sí? Es como, como un sentido más amplio porque para los cabalistas lo que es el Dios de este mundo. Y hay un Dios más, hay un ser mucho más grande que es como el ser que rige todos los universos. Entonces, en ese sentido, si pensamos en el Aleph como un punto que une todos los puntos del universo, entonces estaríamos otra vez en ese ámbito religioso de los cabalistas. Entonces, como les digo, son aproximaciones, hay que ser un poco más juiciosos con este estudio, leer mucho más a Borges en este sentido y tratar de encontrar ese interés, de dónde nace y por qué. Yo hago una aproximación, pero pues como les digo, podría ser algo mucho más amplio y profundo. Bueno, entonces eso cuanto al nombre del texto. En este cuento se encuentran varios aspectos de la narrativa borgiana. Podemos mirar una constante en su narrativa. Encontramos, como les decía nuevamente, el laberinto como estructura constante en la construcción textual, en la construcción del relato, en la narrativa. También encontramos siempre la paradoja como un aspecto intrínseco en los textos de Borges y el sentido de verosimilitud que le permite al jugar con eso que le encanta y que es la relación entre la historia, la erudición, estos nombres que él trae a colación, que son nombres reales de personajes históricos reales, pero los pone en un mundo ficcional. Entonces no hay que, digamos, confundir y pensar que el mundo imaginario de Borges da cuenta de la historia en sí misma. Por supuesto, Borges es un estudioso de la historia, tiene unos nexos interesantes, trae algunos aspectos de la filosofía, algunos aspectos de la historia, pensamientos concretos de algunos personajes, pero no hay que confundir el relato borgiano, la narrativa, con el mundo real, ¿sí? Además, porque estos temas que nos trata Borges siempre tienen que ver con esto que es tan difícil de explicar para nosotros en nuestra contemporaneidad. Tiene que ver con lo intangible, tiene que ver con unas, digamos, visiones del mundo posmoderno que no podríamos nosotros comprobar en este momento. Como raza humana no hemos llegado a esas conclusiones. Entonces son aspectos más como la filosofía, de esas preguntas constantes que nos hacemos en nuestra condición humana y que él intenta construir un mundo en el que se dé respuesta a esas preguntas, a esas paradojas, y además, digamos que nos invita a hacernos otras preguntas también. Entonces, eso es muy interesante en la construcción narrativa de Borges. Nuevamente aparece el tema de la arquitectura en este texto y la nostalgia por la vieja Buenos Aires, ¿sí? Aparece nuevamente allí. Borges en algún momento testimonia que para él su vida tiene sentido y cobra sentido en Buenos Aires. O sea, Buenos Aires, a pesar de él haber vivido en Ginebra y haber estado en España, en otros países de Europa, para él Buenos Aires es como su lugar, es donde él se encuentra a sí mismo. A pesar de que en algunos textos nosotros la otra vez discutíamos que había un tono como muy que había un tono muy europeo en la literatura, una alusión a la arquitectura europea, pero tenemos que pensar que Buenos Aires fue construida por inmigrantes europeos y que sí tiene en efecto en muchos sectores, digamos, esa arquitectura, esa influencia arquitectónica. Bueno, Beatriz
es un personaje muy importante porque le da un sentido a toda la historia en esa relación que él emprende con Carlos Argentino y que nos va a conducir hacia la LEP. Entonces, aparece ella desde el principio como un personaje movilizador de los otros personajes para generar ese encuentro y para que finalmente Carlos Argentino le muestre la LEP a Borges, que es en este sentido el narrador, un narrador presente, un narrador testigo que está allí todo el tiempo en presencia de los otros personajes y de las situaciones y que nos lleva pues a también crear ese sentido de verosimilitud. El Borges ficcional es un escritor, también hay unas anécdotas que se pueden rastrear con la vida real de Borges porque también tuvo un amor imposible, también estuvo enamorado de una mujer que nunca le correspondió, así como en el texto, que se llama Estela, no recuerdo el apellido, Estela, por acá lo tengo anotadito, Estela Canto. Estela Canto es ese amor real que nunca le correspondió y en el texto de la LEP, Beatriz también sería un personaje que tiene que ver con la vida de él y que en toda la historia lo lleva a querer acercarse a la familia, a poder vivenciar con ellos ese aniversario de su fallecimiento, a vivir con ellos el luto, a recordarla. Entonces, siempre cada año él por eso recurre a la casa familiar de ella para poder vivenciar nuevamente ese recuerdo. Entonces, en esos encuentros es que ellos discuten sobre poesía. También aquí encontramos que hay como un choque intelectual entre ellos dos y que eso pues también en algunos aspectos de la vida de Borges se dio. Él generó choques con algunos contemporáneos. También le ganaron un premio. Entonces, en la historia nos cuentan varias anécdotas que se pueden rastrear y que tienen nexos con la biografía de Borges. Que esto es interesante porque esto le da ese sentido de verosimilitud, lo refuerza y por supuesto en la parte final en la que se afianza aún más este sentido de verosimilitud cuando él plantea que este Aleph es un falso Aleph, que ese Aleph no podría ser el verdadero Aleph, pero no está cuestionando la existencia del Aleph como tal, sino que está diciendo que este es falso. Entonces plantea que se han encontrado otros Alephs. Entonces, digamos que esto nos puede referenciar tantas hipótesis sobre estos misterios de la vida, sobre estos misterios del universo que aún no hemos podido resolver y que a muchos nos intrigan y que realmente Borges se da la tarea de investigar en estos misticismos de la cábala, en la historia, en otras religiones, para poder armar estos laberintos en los que finalmente no se llega como a una conclusión, pero sí se nos plantean nuevamente esos interrogantes y se arman unas hipótesis muy interesantes. El Aleph para mí significa una alegoría de la necesidad de los seres humanos de descubrir lo desconocido y de explicar aquello que no podemos explicarnos y de recrearlo de alguna manera, como en la mitología. La mitología tiene esa razón de ser, se construye, se recrea, de alguna manera se materializa aquello que no podemos explicarnos. Y eso de alguna manera nos permite continuar y nos permite seguirnos haciendo las mismas preguntas, pero por lo menos darles significado en nuestro raciocinio, de alguna manera. Sentimos esa necesidad
buscamos llenar esa necesidad y lo hacemos por medio de la literatura, de la mitología, de la religión. De alguna manera considero que Borges realiza esto con el alero. Esta es mi pequeña introducción. Hay algunos comentarios que quisiera, pero hacer más tardecito, después de que ustedes me cuenten cómo les fue con el texto y qué tanto profundizaron en esta letra. Les doy la palabra. Mira, antes de solamente, bueno, es corto lo que quiero decir porque es que encontré como yo, bueno, ya se dieron cuenta, yo sí, Adriana, yo sí lo había leído, pero a mí se, mejor dicho, si tuvieras todo lo que tengo trabajado, este bendito Aleph, pero bueno, de todas maneras, algo que yo no había visto porque no podía haberlo visto porque en el 82 esto no se podría ver. Entonces, bueno, en mi edición, que es la de Alianza, es en la página 158, pero bueno, es que me encontré con algo tan interesante, dice el señor. El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos, argentino, lo probó, lo juzgó interesante y emprendió al cabo de unas copas una vindicación del hombre moderno. Oiga bien, lo evoco, dijo con una animación algo inexplicable. Lo evoco en su gabinete, pues, al hombre moderno, en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines, de Zoom. Bueno, eso me lo acabo de inventar, pero es que esto... Es que él, obviamente que todos esos aparatos que dice, pero esos teléfonos, fonógrafos, era una visión, pero no se podía imaginar nunca que estuviéramos viéndolo aquí. Esto es la vindicación del hombre moderno, ¿no? Es como, lo leí y dije, no, esto es como una premonición de lo que estaríamos haciendo. Y me daba risa porque hoy lo íbamos a ver a él con estas vindicaciones del hombre moderno, ¿no? Entonces dice, observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil. Nuestro siglo XX había transformado la fábula de Mahoma y de la montaña. Las montañas ahora convergían sobre el moderno Mahoma. Entonces a mí eso me llamó muchísimo la atención, me pareció totalmente actualizado ver que en esto como una mirada hacia el futuro, pues nunca, yo creo que él nunca se imaginó esto que estamos haciendo ahora. Menos sé que realmente él es un hombre del siglo XX viejo, ¿no? No es que sea él, o sea, él pues, podemos considerarlo. Pero le tocaron las vanguardias, ¿no? Le tocaban las vanguardias, pero no las tecnologías ni nada de esto. Él es, por eso me parece tan evidente esta mirada de Borges sobre el hombre moderno, ¿no? No sé si él estaría pensando en estas comunicaciones o en qué estaba pensando en eso, pero sí habla de todo lo que eran imagínense, ¿qué más linterna mágica que esto que estamos teniendo nosotros ahora que necesitamos? Esto es una linterna mágica, ¿o no? Claro, tiene razón. Bueno, eso era lo que yo quería que me encontré hoy cuando lo estaba leyendo. Y también quiero, eso es lo único, porque quiero preguntar algo. Yo escribí alguna vez en la vida una cosa que dice así. Bueno, yo creo que ya se me embolató. Él usa mucho el condicional simple. Cuando él empieza a hablar, él utiliza mucho el condicional simple. Él, por ejemplo, dice, aquí lo tengo, aguardaría en el crepúsculo la abarrotada salida, de nuevo estudiaría las circunstancias para no comprobar que estaban intactas. Es decir, él usa mucho el condicional simple cuando está en la visita y cuando va a la celebración de la muerte de la señora esta. Entonces yo tengo aquí anotado una cosa tan rara que yo me preguntaba si, ya lo volví a embolatar.
si ese condicional simple que él usa ahí, digo, es un futuro del pasado. Eso podría tener una idea como en ese tiempo yo lo pensaba así, ¿no? Pero bueno, ya han pasado muchos años, podrá ser que ese condicional simple que utiliza Borges para referirse a Beatriz es un futuro del pasado. Además, él está recordando a la muerta, ¿no? Van a recordar el aniversario de Beatriz. Entonces, no sé si por eso sería, lo que yo tengo es eso, ¿no? Que él utilizaba el condicional simple porque era un futuro del pasado. Eso es como más o menos lo que yo quería como de nuevo que me pareció interesante sobre el trabajo de la ley, de la reivindicación del hombre moderno y ese condicional simple que para mí es como un futuro, ¿no? Un futuro, un pasado del futuro, bueno, ya ni me acuerdo qué lo que dije. Bueno, de todas maneras, eso era lo que yo les quería comentar, que vi como de novedoso en el Aleph. Pues mira que es muy interesante lo que mencionas, sobre todo por esos juegos temporales que suele hacer Borges. Recordemos que Borges trabaja mucho la elipsis, la analepsis, que nos juega de pronto con estas distintas temporalidades en la narrativa. Entonces, yo no lo había pensado así, yo siempre pensé en el recuerdo, él está en el sentimiento nostálgico por Beatriz, es una constante, pero además es una constante de la vida de él. Sí, él pero lo podía haber narrado en pasado, porque es que está narrando, es una cosa pasada, ¿no? Pero es como, me llamó mucho la atención que utilizara el condicional simple para narrar un pasado. Darío, cuéntanos. Sí, las estoy escuchando. Sí, muy interesante lo que plantean y lo que Nora tiene apuntado por ahí de hace tanto tiempo. Sí, viene me parece pues muy agudo y eso del condicional simple de verdad. No sé, a la vez, no sé por qué me sugiere como que es parte de esa timidez que manejaba Borges con la mujer, ¿no? Es algo, no se me ocurre en este momento eso, ¿no? Tanto que me hizo recordar lo que Nora dice, me hizo recordar a León Tolstoy. No sé si en la muerte de Iván Ilich o él maneja, no sé en este momento si es en ese cuento precisamente frases así, ¿no? Agradecería a tal si me trajera si me trajera un poco de té o el samovar, sí. Y él maneja mucho eso, Tolstoy en algún cuento, no estoy seguro si es en ese, sí. Bueno, quería pues como comentar eso ahí, no más, pero sí chévere lo que le estoy escuchando. Bien pueda continuar. Sí, definitivamente nos tocaría hacer esa indagación, pero yo sí entiendo que Borges es un jugador del tiempo, ¿sí? Yo encuentro en él, en estos textos, esas atemporalidades además también. A veces no es claro con el tiempo porque nos quiere justamente situar en una atemporalidad. También con el espacio, esa ambigüedad que hablábamos con Emma Zoom y estos espacios que tú mencionabas también, y que en algunos poemas del Buenos Aires en Fervor también lo encontramos. ¿Sí? Buenos Aires aparece, pero porque ya él menciona algo muy puntual y en otros espacios la arquitectura es mucho más global. Entonces nos lleva a otros sitios, por ejemplo, tú, una obra que has conocido tantos países y ciudades europeas, entonces lo empiezas a relacionar por allí. También por la atmósfera, entonces es interesante todo este
tema del espacio-tiempo en Borges. Eso daría, creo, para una tesis perfectamente, porque realmente es muy complejo y hay unos juegos bien interesantes como este que acabas de mencionar, ¿no? Y esa hipótesis sobre si es un futuro pasado, es interesante pensarlo. Sí, esto podría pasar. Entonces, una hipótesis del futuro es interesante. Entonces, sería muy apropiado, pienso yo, hacer una lectura específicamente en ese sentido, porque es donde uno empieza como a acercar un poco la literatura y a poder irse por una línea de análisis que le permita aclarar todo ese universo literario que es tan gigante y que en 40 minutos definitivamente no lo vamos a poder culminar, pero sí podemos hacer aproximaciones y comentarios y este conversatorio se trata de eso, ¿no? Poco a poco vamos indagando en los autores y mirando esas simbologías y de pronto eso nos da un camino para continuar con el estudio de este autor. Entonces, pues no sé si de pronto Adriana o Julie quieren hacer otro comentario, que son las personas que nos están acompañando en el café. Pues a mí me pareció muy interesante esta lectura. No logré darle las leídas que quería. Hay otras cosas que hacer a veces. Voy a ofrecer o a compartir una lectura que yo hice, digamos, general, de texto, enfocada en tratar de comprender eso que dice precisamente en el texto, que ese Aleph que le muestra no es el verdadero. A mí me pareció muy curioso porque me dio a entender que el Aleph inspira, es un creador, ¿sí? Que ese Aleph, las personas capaces de ver ese Aleph pueden crear, y que esos Alephs son los que han hecho las grandes cosas que hemos visto a lo largo de la historia, ¿sí? Las pirámides, la arquitectura, los libros, los poemas. Ese Aleph que yo veo en Borges es un Aleph creador, es una musa, ¿sí? Es una musa que permite ver el universo, que permite que el hombre vaya más allá de lo planteado, que toque aquello que es imposible tocar y que vaya a lugares impensables. Entonces, cuando yo leí esa parte me imaginaba eso, ¿sí? No es el Aleph verdadero o es un Aleph falso, porque finalmente hay muchos, ¿no? Y en cada uno hay una verdad. Entonces no podemos decir, este es el único Aleph, sino que el Aleph es la musa, es esa parte que crea, es esa cosmogonía, ese crear, ese inicio, ese principio, ese poder pensarse más allá del yo, más allá de nosotros. Está bien. Adriana. Adriana, ¿quiere comentar algo? Bueno, no sé si alcance. Para mí la Aleph, todos tenemos una Aleph. Y creo que Borges no lo encontró en esa casa sencillamente porque el Aleph había muerto y era ella. Ese era su Aleph en esa casa. Ese era el punto de encuentro donde él encontraba todo en esa casa. Entonces, para él, el otro no existía. Bueno, gracias. Vamos a concluir entonces con este café con jengibre. Voy a cerrar con unos puntos que me parecen cruciales, empezando por el descarte que hace Borges hacia la pomposidad de argentino cuando primero menciona, digamos, su disgusto frente al discurso en el poema y luego cuando de una manera irónica menciona que se ha ganado el Premio Nacional de Poesía, de Literatura. Entonces esto, digamos, en relación a la vida real, que es ese contraste constante que nos quiere mostrar Borges, vemos que Borges no se gana el premio de poesía, entonces además está diciendo que Carlos Argentino maneja una
pomposidad, extravagancia, que es digamos, como la representación de un hombre moderno, que de alguna manera Borges rechaza, y rechaza porque rechaza también esa modernidad que va suplantando todo eso que él añora, que es la Buenos Aires de su tiempo antes de irse para Ginebra, la Buenos Aires del zaguán, del aljibe, de los árboles, del patio grande, esa Buenos Aires que extraña Borges y que simboliza de alguna manera esa nostalgia que él ya manifiesta a través de ese rechazo hacia la modernidad, hacia todo esto que de alguna manera él, como lo decía Nora, él premoniciona, él vislumbra un poco más allá de su época, pensando que sí, que el hombre se va a convertir en un ser totalmente ajeno a las cosas simples y a las cosas profundas que él antes percibía de Buenos Aires y que ve mucho más allá, que piensa mucho más allá y que justamente está manifestando que eso cada vez va a ir extinguiéndose más, que cada vez va a haber más cemento, que cada vez va a haber más tecnología y que cada vez va a haber menos humanidad. Es un poco lo que podemos concluir de esta parte y de esa nostalgia que nos manifiesta Borges en distintos textos. Entonces el Aleph se convierte en ese lugar donde la humanidad encuentra las respuestas, donde la humanidad encuentra esos infinitos, esos laberintos que quiere explorar. Para concluir, vamos a leer un fragmento del Aleph en el que Borges, el narrador, nos describe lo que vio. Vi todos los espejos en la tierra y ninguno de ellos me reflejó. Vi en el patio trasero de la calle Soler los mismos azulejos que 30 años antes había visto en la entrada de una casa de Fray Bentos. Vi racimos de uvas, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor. Vi la delicada estructura ósea de una mano. Vi a los supervivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Del Aleph, Jorge Luis Borges. Gracias.